Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. En esta tarde nuevamente damos gloria y honra a nuestro Dios. En esta oportunidad traemos un tema muy importante, un suceso que aconteció hace muchos años, pero sorprende por la razón de que sucedieron cosas hay veces incomprensibles, pero gracias al Señor porque Él tiene todas las cosas en control en sus manos y a pesar de que somos hay veces un poco rebeldes, Dios en su misericordia extiende su mano y nos auxilia de alguna manera. Dice su palabra en el libro de Lucas que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y realmente cuando dice que su misericordia es de generación, es porque han pasado tantas generaciones hasta el día de hoy. Mas, sin embargo, Dios ha tenido tanta misericordia para el mundo y para todos y cada uno de nosotros. Así de que vamos a leer la palabra en el libro de Números, en el capítulo número 21, verso 4 en adelante, y así vamos a escudriñar este acontecimiento que sucedió con el pueblo de Israel después que ellos salieron de la esclavitud que tenían con los egipcios. Así de que dice su palabra en el capítulo 21, verso 4 en adelante. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta o una columna, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más estamos en este lugar, casa de oración. Estamos dándote gloria y honra como tú lo mereces, Padre, ya que eres nuestro Dios, Rey de reyes, Señor de señores. A ti la gloria, Padre, también la gloria a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, también la gloria a tu santo y bendito Espíritu. Agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tu palabra, Señor, llene en el corazón de tu pueblo y que pueda haber, Señor amado, un mensaje, una edificación, una exhortación para todos y cada uno, y podamos de esta manera ver, Señor, más claramente nuestros caminos, y de alguna manera, si hay algo, podamos apartarnos de ella. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Toma tú el control de todas las cosas. Muy bien, mis amados hermanos, como estábamos diciendo, esto sucedió hace ya algún tiempo, algunos años atrás, pero nos llama mucho la atención ver la manera que se desarrolló este acontecimiento. Desde el principio, nuestro Dios, cuando crió al hombre
y a la mujer Adán y Eva los puso en un lugar muy especial en el huerto del Edén, como se le llama. Y ahí en ese lugar Dios les dio instrucciones, les dijo de todo pueden tomar, pero había un árbol, dice la palabra, el cual era el árbol del bien y del mal, el cual no deberían de comer, porque el día que comieren de ese fruto, ellos morirían. El problema fue que Satanás, la serpiente antigua, y a eso quería llegar, a la serpiente antigua, tocó el corazón de la mujer y la hizo pecar. Y la mujer, viéndose perdida, agobiada de haber cometido aquel pecado, también indujo a su esposo, a su marido, Adán, y los dos comieron del fruto prohibido, y esa es la historia al principio, cómo la humanidad cayó en la gravedad del pecado. Desde entonces el pecado se ha venido desarrollando en el mundo. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero en Cristo Jesús nosotros encontramos la solución a nuestro pecado. Vamos a decir que encontramos el antídoto que había en la enfermedad del pecado de muerte en nuestra vida. La sangre de Cristo, cual tiene poder, la que derramó en la cruz del Calvario, la derramó para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y así hacernos nuevas personas. Ahora personas, hijos del Creador eterno, hijos del Dios Altísimo, Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, por su gracia y por su amor. Pero acá, en este pasaje que leímos, dice la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel estaba subyugado, estaba aprisionado, esclavizado por los egipcios, nosotros sabemos muy bien la historia. Por cerca de 400 años, este pueblo había vivido bajo el mandato de los egipcios. Ellos estaban esclavizados, estaban viviendo de una manera subyugada. Era terrible la vida del pueblo de Israel. Dios tuvo que levantar un patriarca, un hombre que tuviera esa misión importante, gloriosa, como es Moisés. Sabemos una linda historia en la vida de Moisés. Moisés fue llamado en un día cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro por allá en el desierto. Entonces Dios se le apareció en una zarza ardiendo y le dio instrucciones de los cuales él tenía que hacer. Él regresó a Egipto para poder comenzar a planear la salida de Israel de las garras, de las manos, de la esclavitud de los egipcios. Dios trató con Moisés, le indicó cuál era lo que tenía que hacer. Y salieron, bendito sea el Señor. Si nos pusiéramos a meditar en toda la historia completa de estos acontecimientos de la salida de Israel, cuando salieron de Egipto, sería muy largo, pero tomamos solo esta parte para saber un poco de esa historia gloriosa y también para conocer qué es lo que hay también como un mensaje para nosotros actualmente. La palabra dice que después, en el verso 4 del capítulo 21 de Números, después partieron del monte de Hor, o sea que ellos iban caminando. Cuando salieron de Egipto, iban caminando en el desierto. Nosotros conocemos la historia y la más preciosa también sobre todas estas es aquellas cuando se enfrentaron al Mar Rojo. Ellos se sentían perdidos,
pero Dios en su misericordia abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco, y Dios los libró de las garras, de la persecución que en ese momento tenían al principio cuando ellos salieron de Egipto. Entonces ellos venían caminando, y aquí empieza cuando dice, seguramente también quiero traer a la memoria que Dios puso una nube que por el día era una nube que cubría del calor sofocante de aquella área árida, de aquel desierto, y que los cubría como una sombría, y en la noche era como de fuego y les iluminaba. Y algo que sucedía era que cuando la nube se movía era señal de que Dios quería que levantaran campamento para que ellos continuaran su camino. En pocas palabras, Dios dirigía el camino de los israelitas, así como Dios hace ahora. Ahora nuestro Dios, óigame bien, ahora el Espíritu Santo acampa en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nuestro corazón, y su palabra dice, cuando nosotros vivimos bajo la majestad de su gloria, haciendo la obediencia, estando bien ante sus ojos, el Espíritu Santo dirige nuestros pasos. El Espíritu Santo nos lleva por caminos maravillosos de bendición, donde nosotros vamos a encontrar todo aquello que puede venir a nuestra vida como una promesa. Entonces dice que ellos levantaron y comenzaron a partir, y partiendo del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Dice que para rodear la tierra de Edom. ¿Por qué dice para rodear la tierra de Edom? En ese lugar los edomitas estaban dominando, aquella raza estaba dominando, y ellos no permitieron, Edom no permitió que el pueblo de Israel pasara por sus tierras. Al pasar por sus tierras, ellos pidieron el auxilio. Ellos pidieron que la ayuda, pero Edom les dijo, ustedes no van a pasar ni siquiera cerca de las tierras de Edom, porque fueron amenazados de muerte si ellos pasaban y violaban lo que Edom le estaba diciendo en ese momento, que no pasaran por esas tierras. Entonces ellos la tuvieron que rodear, por eso dice la palabra, para rodear la tierra de Edom. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Números, esta historia, por qué ellos rodearon la tierra de Edom. Pero dice la palabra que cuando ellos rodearon la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Tremenda situación, porque en ese momento, cuando ellos se vieron rechazados y se vieron amenazados por Edom, entonces ellos comenzaron a rodear las tierras, y en ese camino ellos desfallecieron, ellos se desanimaron. Y fue tremendo, como tal vez hay veces pasa en nuestra vida, tal vez pasa en su vida, que hay veces llegan cosas que nos desaniman, porque nosotros no vemos y decimos, si tenemos un Dios que es bueno, que es grande, y que Él nos hace aliviar en nuestro camino, y Él está en medio de todos nuestros problemas. Pero cuando miramos que no llega la solución a nuestros asuntos o nuestros problemas, entonces hay veces nos desanimamos. Por eso es que hay veces miramos que las personas no llegan a la iglesia, o que no pueden adorar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque hay un desánimo en el corazón. Porque no ha habido un enfoque glorioso en cada uno, de pensar que al quien servimos en ningún momento se ha separado de nosotros. Y aunque andemos en un valle de tormento y de problemas, nosotros tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Por eso su palabra en el libro de los Salmos dice que aunque nosotros andemos en valles de sombras de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Esas promesas son grandes,
Porque hay momentos en que nos vamos a sentir desanimados, pero ahí está la mano del Señor, ahí están las promesas, las cuales nosotros tenemos que tomar. Si no, esto no sería una vida en victoria, habría mucho problema. Pero nosotros hemos creído, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que no se arrepiente. Somos nosotros los que cometemos los errores y hay veces pasamos los problemas porque nosotros mismos nos los buscamos, como lo hizo el pueblo de Israel en esta ocasión. Dice que ellos se desanimaron por el pueblo, hubo un desánimo. Y lo peor, que en ese desánimo ellos vienen y vienen y hablan, el pueblo dice que habla contra Dios y contra Moisés. Y le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de donde nosotros morábamos por muchos años para que ahora muramos en este desierto? O sea, era un ataque ahora para el líder, para el patriarca, para Moisés, que en ese momento estaba dirigiendo por orden de Jehová la bendición de sacarlos de la opresión de los egipcios. Pero ellos no entendían esto, ellos miraban el desánimo que había, ellos miraban los problemas y en ese momento habían cosas que estaban sucediendo en la vida del pueblo de Israel. Son cosas negativas, pero déjeme decirle que hay veces las cosas negativas, aunque lleguen a nuestra vida, debemos de saber que de alguna manera Dios está con nosotros. Dios está para bendecirnos a nosotros y para darnos solución. Cuando nosotros creemos en las promesas de nuestro Dios, las cosas llegan a nuestra vida en el momento debido en el cual se va a glorificar Dios. Él no nos va a abandonar. También podemos tomar esta palabra que dice que Dios no puede poner carga más pesada que la que nosotros no podamos llevar. Y ellos, a pesar de que iban en un camino muy doloroso en el desierto, Dios estaba con ellos, posiblemente la carga era muy pesada, pero Dios estaba con ellos porque Dios les había prometido que los llevaba para tierras que fluyen miel y leche, tierras de bendición, tierras de producción. Y hasta hoy día nosotros nos damos cuenta que las tierras de Canaán, de Galilea, las tierras de Israel, las tierras de Jerusalén, todas esas áreas son muy bendecidas. Hasta hoy día Dios ha cumplido con su palabra, porque no hay territorio más precioso y más fructífero que las tierras de allá del Medio Oriente, hablando con relación a Israel, a Jerusalén y a toda esta área donde se glorifica a un Dios verdadero. Pero dice que el pueblo se desanimó y hablaron contra Dios y contra Moisés. Claro, ellos querían buscar un culpable en ese momento y estaban buscando primero a Dios. ¿Por qué nos hiciste subir, Dios, a este lugar? Y de ahí a Moisés, oye, todo lo que vienes haciendo está mal. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que ahora nosotros muramos en este lugar donde no hay pan ni agua? Y el problema era, número uno, que ellos rodearon las tierras, se sentían ellos fastidiados porque ellos pensaron que todas las cosas iban a venir de la mejor manera. Pero hay veces las cosas vienen de lo más peor, pero de lo más peor ahí está la mano poderosa, porque todas las cosas ayudan a bien a los que creen en el Señor. Y ellos vienen y se lamentan, porque ellos tuvieron que rodear esas tierras cuando era más fácil pasar por en medio. ¿Por qué? Y ahora lo peor, que no hay agua ni pan. Y dice que mi alma está fastidiada de esto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda condición! Porque ellos llegaron a este punto de hablar contra Dios y hablar contra Moisés. El asunto está
Dice la palabra, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nuestro Dios se ha ocupado porque a nosotros no nos haga falta nada. Dice en una de las promesas que sus hijos, su pueblo, no va a mendigar pan. Nosotros tendremos la bendición sobre nuestra mesa. Cuando nosotros miramos que ya no hay nada, de repente aparece. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa en cumplir su promesa. En ver en nosotros porque Él nos ama de una manera grande. Somos nosotros los que fallamos contra nuestro Dios. Pero su palabra tiene un principio para nosotros. Porque su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. O sea, nosotros no nos debemos de desprender, nuestra mente tiene que estar en una ubicación correcta, donde nosotros en todo momento estemos pensando en nuestro Dios. Y en los momentos adecuados, oportunos, doblar nuestras rodillas y darle la gloria a nuestro Dios en oración, buscándole, hablando con Él, porque Él es un Dios vivo. Aunque nosotros no miramos a nuestro Dios, porque es un Dios espíritu, pero estoy completamente seguro que Dios está en medio de nosotros. Y no solamente de nosotros, sino que de todos aquellos que glorifican y buscan al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Por eso hay principios. Buscar primeramente el reino de Dios. Hoy no le voy a buscar, hoy no voy a leer la palabra, hoy no voy a orar, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy termina posiblemente la novela, hoy va a haber un partido de básquetbol, de fútbol, y se prefieren más las cosas del mundo. Hay cosas que son buenas, pero todo tiene su punto, todo tiene su tiempo. Y sobre esto hay que darle primeramente la gloria y la honra a nuestro Dios para que Él glorifique su nombre en nuestra vida. Nosotros andamos en un desierto. También nosotros andamos en un desierto como anduvo el pueblo de Israel. Porque en este caminar, déjeme decirle que con todo lo que está sucediendo ahora en el mundo, con todo lo que pasa alrededor nuestro, con lo que nosotros miramos, con lo que nosotros sentimos, es una cosa terrible. Pero nosotros hemos confiado en Dios, que Él está en medio de todo. Bendito sea su nombre para siempre. Es una condición parecida. Nosotros no vamos para Israel, no vamos para las tierras que fluyen miel y leche. No vamos para ese territorio glorioso, queremos ir, pero para conocer, porque ya fue conquistado por Israel. Pero nosotros ahora en este caminar, nosotros no, vamos a un lugar todavía mucho que mejor. A pesar de que vamos en un camino donde nos enfrentamos en un desierto con problemas y con todo lo habido y por haber, nosotros tenemos la fe y la esperanza que vamos a llegar al reino glorioso de Dios. Nosotros vamos a llegar a aquel lugar donde eternamente y para siempre vamos a estar con el Señor. Allá no habrá llanto ni dolor, allá no habrá enfermedad, allá no va a haber muerte, allá vamos a estar eternamente y para siempre con el Rey divino de gloria, con aquel que hizo los cielos y la tierra, con aquel que formó todo lo que existe ahora y que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice el salmista. Pero el pueblo de Israel se desanimó porque les hacía falta el pan, el agua en ese momento. ¿Por qué nos hiciste subir
Oh Señor, ¿para qué llegaste con nosotros? ¿Para que ahora nosotros pasemos este problema donde no tenemos agua, donde no tenemos el pan? Estamos muriendo aquí. ¿Por qué hiciste eso, Dios? Y Moisés, ¿por qué te prestaste para hacer eso con nosotros? Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Y hay veces también las mismas expresiones tenemos nosotros. Y llegamos, bueno, ¿y por qué esto, Señor? Y le echamos la culpa a Dios. Y realmente Dios nunca tiene la culpa en nada. Él tiene todas las cosas en sus manos. Somos nosotros los que hay veces. Por eso dice su palabra que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. En pocas palabras, todo lo que Dios quiere para nosotros es conforme a su corazón. Y no lo que nosotros obtenemos y queremos es conforme a nuestro corazón. Y es ahí donde viene el problema, es ahí donde viene el sufrimiento. Pero todo tiene un principio espiritual sobre esto. Si nosotros tenemos una vida devocional agradable, si nosotros cumplimos con el Señor, con su palabra, si nosotros le honramos sobre todo, le buscamos con todo nuestro corazón, si nosotros leemos su palabra, esta palabra bendita que es como aguas de vida en nuestra alma, en nuestro interior para darnos vida, si nosotros tenemos oración, si nosotros tenemos todas aquellas acciones espirituales que nos fortalece, entonces nosotros vamos a tener victoria sobre todos los acontecimientos que haya a nuestra vida y no nos vamos a estar quejando, ni nos van a estar viendo mal a nosotros. Pero el pueblo dijo esas palabras. El pueblo dijo, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Dice, nuestra alma. Hay algo muy especial con esa expresión en su palabra porque dice, mi alma tiene fastidio de ese pan. Y realmente Dios nos hizo a nosotros con estas condiciones preciosas, alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el que tiene la conexión con nuestro Dios. El espíritu es el que cuando nosotros estamos cultivando nuestra vida espiritual está gimiendo y dice, Abba Padre. Y nuestra alma se está acomodando a los principios espirituales del espíritu. Pero también tenemos el cuerpo. Y el cuerpo es alimentado por el alma. Por eso la Biblia dice que alma que pecare, esa morirá. Realmente este cuerpo, esta materia que un día se va a quedar aquí en la tierra, esto solo nos sirve como un vínculo, como un vehículo para que nosotros estemos en la vida. Cuando a alguien se muere es porque ya no tiene el alma, no tiene el espíritu en su cuerpo. Entonces su cuerpo está inerte, muerto, ya no se mueve, ya no acciona, está muerto. Y eso es lo que se termina un día, porque el cuerpo fue tomado del polvo y al polvo morirá. Pero el alma, el espíritu, tiene algo muy especial y un día seremos revestidos de un cuerpo nuevo, glorificado, para que nuestra alma y nuestro espíritu esté en la presencia de Dios, dándole la gloria y la honra eternamente para siempre. Pero ahora dice que el alma es el problema que hay en nosotros. Porque el alma es la que nos hace menguar, desfallecer. Ay, no tengo ganas de esto. Y los deseos de la carne comienzan a fluir, a manifestarse. Y viene el problema pecaminoso y se comienza a estar delante de los ojos de Dios mal. Entonces las cosas vienen mal. Nosotros tenemos que hablar ahora diferente. No hay fastidio en nuestra alma por lo que pasa, sino que hay alegría porque en medio de todo lo que sucede, la gloria y la gracia de nuestro Señor está con nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que encontrar.
Por eso ellos decían que estaban fastidiados de ese pan tan liviano. Mi alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordió al pueblo, y mucho pueblo de Israel murió. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Oiga. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. No hay cosa terrible que de desconfiar del Dios de gloria. No hay cosa más tremenda que darle la espalda a nuestro Dios. No hay cosa terrible. Nosotros tenemos que sostenernos en la fidelidad de nuestra fe. Porque Dios es real y verdadero. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos espirituales y le damos la gloria a nuestro Dios. Pero dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Yo me pongo a pensar por qué Dios tomó y envió serpientes ardientes. Todos nosotros conocemos la serpiente y por eso yo empecé al principio hablando de Adán y Eva, porque quien llevó a la perdición al hombre fue la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Y si nos damos cuenta, hasta hoy día, lo representativo del pueblo de Egipto es la serpiente, las esfinges, las coronas, si usted se da cuenta, tienen una serpiente. Entonces Dios, para darles a entender al pueblo de Israel, en ese momento tuvo que agenciarse de ello, porque Dios en su poder pudo haber dicho, bueno, solo clamen a mi nombre o busquen mi presencia y ustedes van a quedar sanos. Así como lo hacemos nosotros ahora. Porque nosotros buscamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el abogado fiel que está entre el hombre y Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no buscamos a ídolos. Por eso es que nosotros no buscamos imágenes. Nosotros no buscamos vírgenes. Nosotros buscamos la presencia divina, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene la conexión directa con nuestro Dios. Todo lo que nosotros pedimos, lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo. Porque Él es el abogado fiel que ahora tenemos. Bendito sea su nombre para siempre. Jehová envió serpientes ardientes. ¿Para qué? Para que el pueblo se acordara de las esfinges, de las coronas, de los dioses que tenían los egipcios. ¿Me entiende? Por la desobediencia que hubo en ellos. Entonces dice que mucho pueblo de Israel murió. Cuando pienso que mucho pueblo de Israel murió, era porque no todos somos iguales. Hay algunos que son bien rebeldes. Hay algunos que son bien contradictorios. Hay unos que tienen unas ideas horribles, horripilantes. Pero otros que son nobles, que son muy tiernos en poder cambiar las cosas en su corazón. Por eso fue que mucho pueblo de Israel murió, porque no todos estaban en la misma condición. Quiera Dios que ahora haya o exista un pueblo grande que pueda abrir su corazón al Cristo de la gloria, porque solamente Él puede sanarnos y curarnos de la picadura de Satanás, del pecado, porque todavía la sangre de Cristo tiene poder. Todavía la sangre del Señor limpia, purifica nuestra vida.
Por eso es que nosotros ahora nos sostenemos y nos mantenemos dándole la gloria, porque hemos sido cambiados, dejamos de ser los que éramos los pecadores, los que vivíamos quejándonos, los que vivíamos metidos en situaciones terribles. Nuestro corazón se volcó y ahora en la humildad de nuestra vida nos acercamos y le damos la gloria a nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Así que murió mucho pueblo de Israel. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo, mire, ellos tuvieron que entender, que comprender, que con Dios todo se puede y sin Dios todo se pierde. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dijo en otras personas o en otros ídolos. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque solamente Cristo fortalece nuestra vida. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Qué bueno es reconocer cuando han habido faltas en nuestra vida. Recuérdese que el pueblo de Israel era un pueblo de promesa, así como nosotros somos cristianos, ya somos hijos de Dios, hemos sido lavados con la sangre de Cristo y debemos de reconocer en cualquier momento, porque nadie es perfecto, debemos de reconocer en el momento en el cual le hemos fallado a nuestro Dios y poder venir en su presencia y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué lindo es por eso. Mire, el Señor todavía está perdonando. El Señor todavía extiende su mano. Su palabra dice, nosotros creemos en la reconciliación. Porque si hay reconciliación es porque hay muerte. Hay alguna doctrina que dice que la salvación no se pierde, pero déjeme decirle que la salvación se pierde. Porque la palabra de Dios, sépase, dice en el libro de Romanos, sépase que el que haga volver del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay reconciliación. Entonces la salvación se pierde y debemos de tener cuidado. Mientras estemos en este cuerpo, entremos en un enlace de reconciliación. Nuestro Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Aún todavía Dios está limpiando los pecados del mundo. Quiera Dios que mucha gente con los problemas que están pasando hoy día a nivel global puedan venir muchos reconociendo y recibiendo a Cristo, que es el único suficiente que puede solucionar los problemas en nuestra vida y los problemas generalmente. Entonces, dice que cuando el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Qué lindo es reconocer cuando nosotros tenemos la culpa de algo, ¿verdad? Pero hay veces nosotros queremos tener la razón y nosotros tenemos la razón aunque no la tengamos. Pero ese es el razonamiento general que hay en un corazón que está englosado. Un corazón que está enrocado y que no reconoce sus hechos. Pero uno tiene que ser consciente en cuanto yo la riego, en cuanto yo cometo un pecado, en cuanto estoy mal con el Señor, en cuanto yo le hice daño a alguien. Hay que reconocerlo. Porque somos nosotros los que tenemos el intelecto. Nadie más lo sabe. Porque nadie más lo sabe, entonces yo lo voy a decir y aunque no diga la verdad. Nosotros sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, que Él lo conoce todo y se interna en nuestro corazón. Por eso nosotros siempre tenemos que decir la verdad. Su palabra dice que tu decir sea sí o no. Decir la verdad o caemos en problema. Porque Dios lo conoce todo. Y un día vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios para rendir cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. Quiera Dios que todos lleguemos reconciliados de una manera hermosa para poder obtener lo que Dios tiene preparado
Pero ellos reconocieron y dijeron, bueno, hemos pecado contra Dios y contra ti, Moisés. Ahora, mire, ellos vienen con Moisés, ¿por qué? Porque era el patriarca, porque era el líder, porque era él el que tenía una conexión directa con Dios. Cuando nosotros reconocemos a nuestros líderes y quiénes son los que abogan por nosotros, todo esto es algo escalofónico, que todo viene gradualmente. Pero hay veces buscamos el auxilio por otros lados. Hay veces nos enfocamos por otras personas, pero no buscamos la presencia divina primero de Dios y de ahí el canal que nos puede llevar. El pueblo llegó con Moisés y le dijeron, Moisés, pecamos contra Dios y contra ti. Ahora solo tú puedes llegar al corazón de Dios. Por eso la palabra del Señor dice así: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué lindo. Mire, yo pienso que Moisés estaba decepcionado, porque él se decepcionó en varios momentos, porque en el camino pasaron tantas cosas. Esta es solo una parte de la historia, una leyenda, una historia que pasó en ese caminar del pueblo. Pero ya me imagino que este varón, este hombre de Dios, como líder se sentía mal, se sentía desfallecido por ver la conducta del pueblo, por ver cómo el pueblo caminaba. Pero Moisés, oiga, cuando el pueblo le dice, pide a Dios, ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes ardientes. En el principio Dios los quitó de las serpientes humanas de Egipto, que los tenían atemorizados, esclavizados por 400 años como esclavos. No tenían la alimentación de vida. Era terrible la condición del pueblo, pero Moisés los llevó, los sacó de las garras de esas serpientes ardientes al principio de los egipcios. Y ahora se encuentra con este otro problema. Pero Dios, para enseñarle a su pueblo, comienza a manifestarse de esa manera. Pero el pueblo viene y reconoce y ruega, le dicen a Moisés, ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes ardientes que nos matan. Entonces Moisés, amando primero a Dios por su mandato, por la misión importante que había puesto en sus manos de llevar al pueblo de Israel para las tierras de Canaán de Galilea, ahora él dobla sus rodillas. Y oiga, cuando él oró, dice la palabra en el verso 8, y Jehová dijo a Moisés, había una conexión directa, y Jehová dijo a Moisés. O sea que Moisés ponía su oído atento y escuchaba la voz de Dios. ¿Qué era lo que Dios decía a su vida? Así como cuando él subió al monte, cuando le dieron las tablas, los 10 mandamientos, la ley del pueblo de Israel, que también ahora nos causa un motivo de avivamiento en el cumplimiento de este dicho por nuestro Dios. Así tenía esa comunicación Dios con Moisés. Y déjeme decirle que así Dios también tiene una conexión con nosotros. Es increíble. Es increíble. Hay veces nosotros escuchamos a personas, a pastores, a predicadores que dicen, Dios me habló. Yo decía, ¿cómo Dios habló? Porque yo nunca he escuchado la voz. Tan solo una vez que estaba orando, estaba solo, oí mi nombre solo, Mario. Y mire, me llenó de gozo esa palabra porque yo supe que venía de Dios, porque no había nadie más a mi alrededor. Solo esa palabra y me llenó de gozo. Pero ahora habla de Dios a nuestra vida de una manera muy diferente. En aquel tiempo
Los libros de la ley eran 5, los primeros libros, 5 libros de la ley. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento y en ella nosotros encontramos la forma como Dios puede hablar a nuestra vida. Nosotros estamos leyendo su palabra, la estamos escudriñando y en lo profundo comenzamos a sentir, oiga, y ahí es donde digo ciertamente, ahí es donde Dios habla, pero habla tu corazón, habla mi corazón y wow, comenzamos a ver cosas gloriosas, a escuchar cosas maravillosas. Y Dios quiere que yo haga esto. Y cuando lo comienzo a hacer, veo la gloria y la honra de nuestro Dios. Es que Dios sigue hablando a nuestra vida. Somos nosotros los que no queremos escuchar la voz de nuestro Dios. La voz de nuestro Dios la escuchamos de diferentes maneras. Cuando un predicador está predicando, cuando alguien está enseñando su palabra, cuando alguien está ministrando. Ahí Dios habla en nuestra vida. Tenemos las experiencias porque tal vez estamos pasando algo y estamos escuchando sentados y dice, wow, cómo Dios está hablando a mi vida. Sí, yo no he contado mis problemas a nadie, pero el predicador, el que está enseñando, está llevando las palabras. Y wow, qué lindo, qué glorioso. Dios todavía habla al corazón. Habla nuestra vida, así como habló a Moisés. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta o una columna, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pero dijo, haz una esfinge, haz una serpiente de bronce y ponla sobre una asta o sobre un muro y ponlo ahí. Y cuando alguien sea mordido, llegue y mire la serpiente ardiente, solo con mirarla iba a quedar sano de la mordidura de la serpiente ardiente. Qué maravilloso es esto. Dios ahí les estaba trayendo a la memoria que ellos habían sido atormentados por la serpiente del desierto, por Egipto. Pero que cuando ellos vienen se recordaran de dónde los había sacado Dios. Entonces ellos debían de ser sanos de la picadura de la serpiente. Algunas personas han diversejado estas cosas porque ahora corren a ídolos, corren a esfinges, corren a ídolos de plata, de yeso, de palo, de madera, de tanta cosa que se ha inventado. Pero déjeme decirle que esa es una arma y es un arma letal del diablo, porque detrás de cada ídolo hay un espíritu inmundo. Y recuérdese que el diablo también puede hacer milagros. Y por eso es que suceden tantas cosas en el mundo, porque ponen la mirada en los ídolos. Y cuando hay sanación y cuando hay un milagro, le dan la honra al ídolo. Le dan la honra a la Virgen, qué sé yo, a cual se dediquen en su fe, pero es una fe mala. Porque no estamos creyendo en el Dios verdadero. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Pues esta palabra se ha dado para que alguien pueda creer en eso. Pero Dios realmente, al contrario, le estaba dando de demostrar a su pueblo que ama, que lo llevaba a un lugar muy especial, a las tierras de Canaán. Que se dieran cuenta cómo Él ahora, solo por la imagen de ver a una estatua de bronce, a una serpiente ardiente, ellos iban a vivir. Y así fue, porque la palabra dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y esta vivía. ¿Qué solución más preciosa para el pueblo de Israel?
pueblo de Israel había caído en el pecado, en la desconfianza y en la crítica. Pero Dios en su amor y en su misericordia, así como dice su palabra, que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Así Dios tuvo solución para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cuando era atormentado por las picaduras de las serpientes, únicamente se acercaban a este ídolo que había sido levantado por Moisés por orden de Jehová, y ellos vivían. Así ahora, nosotros no miramos a una esfinge ni a un ídolo. Ahora nosotros miramos a un ser supremo, al Cristo de la gloria, que vino y quitó el pecado, que quitó la picadura del pecado de nuestra vida. Y lo único que pudo suceder, el antídoto más hermoso y más grande para nuestra vida, porque es algo increíble. Esto es un misterio, esto es por fe. La sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo limpió nuestros pecados, dice su palabra. Nosotros estábamos infectados con ese veneno mortal de la muerte, pero un día nosotros miramos con ojos de fe a nuestro Señor Jesucristo y Él nos trajo vida, y Él nos trajo. El pueblo de Israel llegaron a las tierras prometidas, a las tierras de Israel que fluyen miel y leche, y nosotros por esa fe vamos a llegar no a una tierra terrenal, vamos a llegar a la patria celestial, porque Dios nos lleva, Él nos limpió, Él quitó el pecado de nuestra vida. Dice que hay cielos nuevos y tierra nueva, y o sea que todo será nuevo para nosotros también. Si podemos pensar así, no nos vamos a quedar en esta tierra, sino que habrá una tierra nueva, renovada, gloriosa, hermosa para nosotros. Y ahora que vamos en este desierto problemático del mundo, vamos seguros, porque vamos a las tierras gloriosas, eternas, donde estaremos con nuestro Dios para siempre. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre, a Él sea la gloria y la honra. La sangre de Cristo todavía tiene poder, todavía está expuesta, todavía está ahí. Todavía podemos correr si hemos sido infectados por el pecado, por las picaduras satánicas de la serpiente que es Satanás. Todavía podemos correr a la cruz del Calvario por fe. Por fe llegamos y podernos internar en el corazón de Dios para que Él pueda limpiarnos, purificarnos y hacernos libres y salvos para la gloria de su nombre. La sangre de Cristo tiene poder. Oremos en esta tarde. Amantísimo Padre que estás en gloria, te adoramos y te glorificamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Padre, porque solamente tú, Señor, limpiaste nuestros pecados con la sangre maravillosa del Cordero, como dice tu palabra. La historia que sucedió en aquel tiempo hace muchas generaciones, ahora vienen a ser de un ejemplo para nuestras vidas, donde sacamos, Señor, oh Dios, el extracto maravilloso de tu gracia, de tu amor, de tus promesas para nuestra vida, porque todavía tú vives. Todavía, Señor, aún mayormente en estos tiempos desolantes y terribles, globalmente, Señor, hablando, mundialmente hablando, cuánta gente está sufriendo, cuánta gente, Padre, está siendo contaminada con ese virus mortal de muerte. Oh Padre, pero todavía tú estás ahí. Tú eres el gran Dios, el Dios todopoderoso, el médico divino por excelencia. No podemos cesar de adorarte, de alabarte, Padre, porque te sentimos en lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos que en medio de todos los problemas tú nos llevas. Aunque tenemos que rodear, hay veces, Señor, en nuestro caminar,
pero tú estás ahí. Nos sentimos agotados, cansados, agobiados, pero en medio del agotamiento, tú extiendes tus manos para fortalecernos. Señor, el calzado de aquel pueblo, Señor, la vestimenta de aquel pueblo por 40 días, dice tu palabra que no se desgastó, porque tú estabas ahí, porque tú en estas cosas tan sencillas, Señor, manifestabas tu amor y tu gloria. Así lo haces con nosotros ahora. Gracias, Padre. Te pido por todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están pasando tal vez por un proceso, Señor, a consecuencia de este coronavirus, pero tú eres grande y extiendes tus manos, Señor, para sanar el cuerpo, para hacer pasar, Señor, por estos senderos, oh Dios, pero, Señor, tu pueblo puede ver, Señor, el final, la luz que hay al final del túnel. Nosotros vamos al cielo y todo, Señor, toda tu gracia está en tus manos y dependemos de eso, porque todo lo que hay para tu pueblo es bueno, es grande. Todas las cosas ayudan a bien a los que creen en tu nombre. Y yo, Señor, pido sanidad en tu nombre, Padre eterno, oh Dios de los cielos, para todos y cada uno de nuestros hermanos y de aquellas personas que su corazón, Señor, oh Dios, sea abierto buscándote, Señor, en medio de este problema, Padre eterno, para que tú hagas un milagro más, Señor, en la vida. Gracias te doy, Señor. A ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga en esta tarde. Que Dios les guarde. Amén.